Damas y caballeros, bienvenidos al lugar donde la vida y la muerte se entrelazan en un baile eterno. Soy su anfitrión, el maestro de ceremonias, y hoy los invito a un viaje fascinante a través de los rincones más oscuros y emocionantes de la existencia. Esta noche, bajo el manto de las estrellas y las sombras que se alzan con el susurro del viento, nos reunimos en un espacio donde la magia se encuentra con lo macabroso. Aquí, en el Circo de la Muerte, lo siniestro encuentra su hogar y el peligro es tan electrizante como la risa misma. Mientras avancemos en esta experiencia inolvidable, dejen que su curiosidad los guíe. Traten de no cerrar los ojos, aunque a veces desearán hacerlo. Cada acto que presenciarán está cuidadosamente diseñado para desafiar sus sentidos y despertar una mezcla de temor y admiración en sus corazones. A lo largo de esta noche, se encontrarán con seres extraordinarios, contorsionistas que desafían las leyes de la naturaleza, malabaristas que manipulan la fatalidad y bestias que son tanto animales como sombras de su propia oscuridad. Y recuerden, queridos amigos, que lo que ocurre aquí es tan real como el aliento en sus cuerpos. Sus asientos son más que simples asientos, son asientos para el viaje de sus vidas. Así que por favor, mantengan las manos y los pies dentro de su espacio y prepárense para dejarse envolver por la magia de lo desconocido. Antes de que comiencen los actos, permítanme recordarles que la amabilidad y la caballerosidad son las mejores armas en este mundo de sombras. Muestren respeto hacia nuestros artistas, que se arriesgan todo aquí esta noche, y caminará en la cuerda floja entre la iluminación y la oscuridad. Sin más preámbulos, que comiencen los horrores deliciosos. Prepárense, damas y caballeros, porque el espectáculo está a punto de comenzar, y la muerte apenas es el principio. Él se alejó del carrusel sintiendo que la niebla lo envolvía nuevamente, como un manto espeso que ocultaba todo a su alrededor. Miró hacia atrás, esperando ver la luz del carrusel o la figura de la niña, pero solo encontró un vacío indistinto. La densa niebla cubría el lugar y mientras avanzaba, la atmósfera se tornaba más inquietante. De repente, a través de la bruma, pudo distinguir una carpa que emergía entre las sombras. Era grande y colorida, pero la paleta de colores parecía desvaída, como si el tiempo hubiera drenado su vitalidad. Al acercarse, leyó el letrero que colgaba en la entrada y su corazón se detuvo por un momento. Circus of Death, anunciaba con letras góticas y dramáticas, el mensaje resonando en su mente como un eco ominoso. Observó con creciente inquietud cómo varias personas vestidas con túnicas negras se acercaban a la entrada, sus rostros ocultos bajo capuchas. La escena era inquietante y el astronauta se sintió atrapado en un tira y afloja de curiosidad y precaución. No sabía si debía acercarse o alejarse de aquel espectáculo. De repente, una voz resonó a su lado, sacándolo de sus pensamientos. «Bienvenido, caballero. La función está a punto de comenzar», dijo un hombre de aspecto extravagante, adornado con un chaqué brillante y un sombrero de copa. Su sonrisa era amplia, casi desmesurada, y sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y locura. «No tema. La diversión apenas comienza». El astronauta se quedó quieto, observando al maestro de ceremonias con una mezcla de desconfianza y cautela. Algo en la manera en que el hombre hablaba
le hacía sospechar que no todo era lo que parecía. La amabilidad del maestro lo inquietaba más que cualquier amenaza directa. ¿Qué tipo de espectáculo es este?, preguntó el astronauta, su voz firme a pesar de la confusión que lo invadía. «Oh, querido amigo», exclamó el maestro, haciendo un gesto amplio con sus brazos. «Es un espectáculo como ningún otro. Ven, ven. Disfruta de la maravilla de lo desconocido. Hay risas, sorpresas y, quizás, un poco de fatalidad». La última palabra salió de sus labios con una chispa de diversión que hizo que el astronauta frunciera el ceño. En ese momento la niña de cabello plateado apareció a su lado, como un destello de luz en la oscuridad. «Él viene conmigo», dijo, su voz suave pero decidida, como si tuviera el poder de deshacer la tensión en el aire. El maestro de ceremonias la miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y desdén. «Oh, qué pena. La diversión apenas comienza», respondió, su tono lleno de desdén. «Pero si él elige irse, ¿quién soy yo para detenerlo? La elección siempre es de ustedes». El astronauta sintió una oleada de alivio al ver a la niña, pero la inquietud seguía presente. «¿Por qué me traes aquí?», le preguntó, buscando respuestas en sus ojos azul profundo. «Porque este lugar es una prueba, un reflejo de tus miedos y deseos más oscuros», respondió la niña, su voz casi un susurro. «Debes enfrentarlos para poder avanzar. No temas, estaré contigo». A pesar de su miedo, algo en la mirada de la niña le dio confianza. El maestro de ceremonias sonrió, pero su sonrisa era ahora más inquietante. «La función es única, caballero. Una vez que entres, no hay vuelta atrás. Te invito a que descubras lo que el destino tiene reservado para ti». El astronauta miró entre la carpa y la niña sintiendo que el tiempo se detenía en ese instante. Sabía que no podía seguir huyendo de lo que lo acechaba, y la oportunidad de enfrentar sus miedos podría ser justo lo que necesitaba. Con un profundo suspiro, miró a la niña y luego al maestro de ceremonias. «Está bien», dijo, su voz resonando con una nueva determinación. «Voy a entrar». La sonrisa del maestro de ceremonias se amplió y con un gesto teatral abrió las puertas de la carpa. «Bienvenido al Circus of Death. Prepárate para un espectáculo que jamás olvidarás». El astronauta cruzó el umbral de la carpa del Circus of Death, sintiendo que la oscuridad lo engullía de inmediato. El maestro de ceremonias cerró las cortinas con un golpe resonante y el sonido reverberó en el aire, un ominoso susurro que anunciaba lo que estaba por venir. La penumbra lo envolvía, y a pesar de que sus ojos intentaban adaptarse, la oscuridad parecía tener una vida propia, una presencia acechante que lo rodeaba. Un frío helado se apoderó de su piel, y el astronauta sintió que sus latidos resonaban en sus oídos. No había señales de luz, solo el eco lejano de risas distorsionadas que parecían flotar en el aire, mezcladas con susurros ininteligibles. La atmósfera era tensa y cada paso que daba sobre el suelo de tierra batida parecía resonar con un peso inusitado. A medida que avanzaba, la risa se convirtió en un clamor ensordecedor y caótico. «¿Qué es esto?», se preguntó, su voz temblando mientras luchaba contra la creciente sensación de desasosiego. Se detuvo, tratando de escuchar, pero el sonido de la multitud en las gradas parecía venir de todas partes al mismo tiempo, como si estuviera atrapado en un laberinto de ecos. De repente una luz tenue se encendió frente a él, revelando una pista central rodeada de jaulas de hierro. En cada una de ellas se vislumbraban figuras sombrías y desoladas, atrapadas en su propio tormento. Algunos parecían animales, otros eran personas, con miradas vacías que reflejaban su desesperación. La escena era inquietante, y el astronauta se sintió atrapado en un tira y afloja de curiosidad y precaución. En el centro de la pista,
Un payaso vestido en blanco y negro, con un rostro pintado de forma grotesca, se movía de manera errática. Su risa resonaba en el aire mezclándose con los gritos distorsionados de la multitud invisible. Sus ojos oscuros y vacíos parecían observarlo con un interés perturbador. Cada movimiento del payaso era errático, como un títere cuya cuerda había sido manipulada por una mano siniestra. El astronauta se quedó en la pista central, iluminada por una luz tenue que parecía provenir de la nada, un foco que lo mantenía expuesto y vulnerable. El payaso se acercó, su risa retumbando en el aire como un eco burlón. «Bienvenido al espectáculo. La diversión apenas comienza», decía, mientras gesticulaba de manera exagerada, haciendo que las sombras danzaran a su alrededor. El astronauta retrocedió, sintiendo que el terror lo consumía. Pero cuando se giró, las cortinas de la carpa no mostraban ninguna salida visible. La atmósfera se sentía opresiva y la tensión crecía con cada segundo que pasaba, atrapado en aquel espectáculo macabro. «¿Qué quieren de mí?», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Pero la única respuesta fue un coro de risas siniestras que llenó el aire, un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mientras avanzaba, encontró más jaulas en la pista. Un hombre encadenado que suplicaba por su libertad. Una mujer con una risa maníaca que se retorcía en el suelo, y figuras espectrales que danzaban alrededor de él, burlándose de su miedo. Era un espectáculo de horror que desafiaba la cordura, un desfile de almas perdidas atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. «Esto es lo que eres», susurró una voz familiar que lo hizo detenerse en seco. Era la voz de su hijo, resonando en la oscuridad, llena de dolor y tristeza. «Has venido a enfrentar tus demonios, papá. Esta es tu elección». «No, no es cierto», gritó sintiendo que el terror lo consumía. «No puedo ser responsable de esto. No quiero estar aquí». Pero la voz de su hijo seguía resonando, llenando la carpa con recuerdos que no podía soportar. Imágenes de momentos perdidos, de oportunidades no aprovechadas, de la despedida que nunca debió haber ocurrido. Cada recuerdo era un cuchillo que se clavaba en su corazón. La risa del payaso se detuvo y por un breve momento la oscuridad pareció contener la respiración, esperando su reacción. El astronauta sintió que la presión de las sombras lo oprimía, pero en su interior, la rabia y la desesperación empezaron a transformarse en una chispa de determinación. «Sí, soy responsable, soy humano», gritó al vacío, su voz resonando con una mezcla de desesperación y liberación. La atmósfera se volvió tensa, como si el payaso y las sombras esperaran su próximo movimiento. El astronauta se quedó en la pista central, iluminado por una luz tenue que lo mantenía expuesto y vulnerable. El ambiente se tornó extraño. Un gran silencio se apoderó del lugar y las miradas de las figuras en las gradas se centraron en él, como si él fuera una curiosidad, una anomalía en el espectáculo que estaban presenciando. La tensión en el aire era palpable y sintió cómo una ola de incomodidad lo envolvía. «¡Pobre hombre!», murmuró el maestro de ceremonias, su voz un susurro lleno de burla y lástima. Las sombras se movieron entre las gradas, formando figuras indistintas que se reían en voz baja, como si disfrutaran de su desconcierto. El astronauta tragó saliva, sintiendo el peso de sus miradas y el juicio que parecía provenir de cada rincón oscuro. De repente los reflectores cambiaron de posición, iluminando la parte más alta de la carpa. Una cuerda se extendía de un extremo a otro, tensa y resplandeciente bajo la luz. Una joven equilibrista apareció, desafiando la gravedad mientras caminaba lentamente sobre ella, un paraguas rosa en la mano que contrastaba con la oscuridad que lo rodeaba. La multitud contuvo el aliento
y por un momento el miedo y la expectativa se unieron en un solo instante. La equilibrista avanzaba con gracia, su mirada fija en el horizonte. «Cada decisión es como un paso en esta cuerda», dijo con una voz clara y resonante, su tono casi poético. «Es algo que debes tomar a la ligera, pero recuerda, cualquier error puede traer grandes consecuencias». Sus palabras flotaron en el aire y el astronauta sintió que la verdad detrás de ellas lo atravesaba como una flecha. Mientras la joven continuaba su travesía, el astronauta no pudo evitar sentir una conexión con ella. ¿Cuántas decisiones había tomado en su vida que lo habían llevado hasta aquí, a este momento de incertidumbre y miedo? Pero su reflexión se vio interrumpida por un pequeño descuido de la equilibrista. En un instante su pie resbaló y la joven se tambaleó peligrosamente al borde de la cuerda. Un grito ahogado surgió de la multitud y el tiempo pareció detenerse. El astronauta sintió que su corazón se detenía al ver cómo la equilibrista luchaba por recuperar el equilibrio, pero fue en vano. Con un aterrador grito la joven cayó y el sonido de su cuerpo impactando contra el suelo resonó en la carpa como un eco de horror. De repente las luces se apagaron, sumiendo a todos en una oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que parecía absorber todo lo que había en el aire. El astronauta se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. La sensación de impotencia lo invadió y por un momento sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. En la oscuridad, los murmullos comenzaron a surgir de las sombras, voces entrelazadas que hablaban de miedo y confusión. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? No puede ser real. Las palabras flotaban en el aire como fantasmas de desesperación que solo añadían a la tensión. Las luces se encendieron de repente, revelando un espectáculo aterrador que hizo que el astronauta se quedara paralizado. En el suelo un charco de sangre se extendía, su color rojo intenso contrastando con el polvo gris de la pista. Un rastro de sangre serpenteaba hacia una cortina, como si invitara a los curiosos a seguirlo, a descubrir el horror que se escondía detrás. La escena era tan impactante que el astronauta sintió que su estómago se revolvía. No quería ver, no quería ser testigo de lo que estaba ocurriendo, pero una fuerza invisible lo mantenía allí, atrapado en el horror. Los reflectores se movieron y se centraron en un hombre que caminaba por la cuerda floja, haciendo malabarismos con objetos que brillaban a la luz. Sin embargo, su sonrisa era inquietante, y el astronauta sintió que un escalofrío recorría su espalda. No podía soportarlo más. Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear los sonidos horripilantes que lo rodeaban, pero no pudo evitar escuchar el sonido sordo de cuerpos cayendo al suelo, uno tras otro. Cada golpe resonaba en su mente, un eco incesante que parecía burlarse de su impotencia. La sensación de terror se intensificó y se preguntó cuántas almas habían sido consumidas por el espectáculo macabro que se desarrollaba a su alrededor. Las luces se apagaron nuevamente, sumiéndolo en la oscuridad. Con un profundo suspiro, abrió los ojos, solo para encontrarse rodeado de una negrura absoluta. La confusión lo envolvía y la sensación de pérdida se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. De repente, un reflector se encendió, iluminando a una chica que se encontraba a unos pocos pasos de él. Llevaba una máscara de conejo que ocultaba su rostro y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Ella lo observaba, como si pudiera ver más allá de su exterior, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. El astronauta miró hacia el suelo y vio que estaba empapado en sangre, un rastro que llevaba hasta donde la chica estaba de pie. El horror que había presenciado se hacía cada vez más real.
y la imagen de las personas que habían caído lo persiguió. Se sintió atrapado, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. La chica con la máscara de conejo se levantó lentamente, como si estuviera en un trance, y, sin decir una palabra, comenzó a marcharse. Su figura se desvaneció en la penumbra, dejando atrás un vacío que parecía absorber la luz que aún quedaba en el lugar. El astronauta sintió que la desesperación lo invadía. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era este el destino que lo esperaba en el circo de la muerte? La revelación de que había algo más oscuro, algo que acechaba detrás de cada sombra, lo llenó de un miedo profundo. El maestro de ceremonias fue iluminado de repente por los reflectores del Circus of Death, y su risa resonó en la carpa como un eco siniestro. «Bienvenidos a la diversión», exclamó con un aire de teatralidad, sus brazos extendidos en un gesto exagerado que parecía burlarse de la situación. El pobre astronauta no sabe qué hacer, pero no se preocupen, damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades. El espectáculo está a punto de comenzar. El astronauta se sintió atrapado en una pesadilla. No podía apartar la vista, aunque todo su ser le gritaba que huyera. Los reflectores cambiaron de dirección, iluminando a una pareja que se encontraba en el centro de la pista. En sus manos llevaban cuchillos brillantes, afilados y letales que reflejaban las luces de la carpa, creando destellos inquietantes. En el fondo de la pista, una diana blanca de fondo se alzaba, y en su centro, una mujer estaba atada, inmóvil, sus ojos llenos de terror y resignación. El maestro de ceremonias sonrió, disfrutando de la anticipación que llenaba el aire. La gran prueba de habilidad. Veamos cuán certera es nuestra lanzadora de cuchillos.